al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Es una bendición, es un enorme placer estar con ustedes para disfrutar de esta preciosa palabra. Que el Señor sea hablándonos en cada línea, en cada párrafo. Que el Señor pueda revelarnos su voluntad. Gracias al Señor nos encontramos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. Tomo El Reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. Semana 3, cuyo título es El Reino de Dios, la recreación, parte 1. Amén. Bienvenida, hermana Angie. Amén, hermano Ernesto. Jesús es nuestro Señor. Amén. En este hermoso día que el Señor nos regala la vida, tenemos la oportunidad de Amén. compartir su palabra. Para ello, amado hermano, amigo, amado oyente, lo invitamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, Amén. que nos dice: Por la fe. Por la fe Amén. entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Por la fe. Amén. Por la fe. Por la fe. Entendemos haber sido constituido el universo. Amén. Amén. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. El universo ha sido constituido por la palabra de Dios. Amén. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho De lo que no se veía. Amén. De modo que lo que se ve. Amén. Lo Fue que hecho. se ve Amén. fue hecho de lo que no se veía. Amén. El título de hoy es Cambiar de plano por la fe. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero después de eso hubo caos y confusión, provocados por la rebelión de Lucifer. Él llevó detrás suyo a la tercera parte de los ángeles, al hacer negociaciones, intercambio de favores y de cargos. También convenció a las criaturas preadámicas a seguirlo, puesto que antes había sido constituido como el gobernante sobre ellas. Podemos ver ese gobierno que fue usurpado cuando Satanás tentó a Jesús ofreciéndole los reinos de este mundo. Eso muestra que él tenía autoridad sobre la tierra, porque Dios había entregado la creación a su gobierno. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6. Cuando se reveló, él debió entregar de vuelta a Dios la autoridad que recibió. Por tanto, a nosotros, la Iglesia, nos corresponde recuperar esa autoridad usurpada por Satanás. Es por eso que somos atacados, tanto individualmente y como Iglesia. Pero no debemos temer. Podemos luchar contra él en otro plano, en otra esfera. Por ejemplo, nunca luche contra un cocodrilo en el pantano, pues él tiene una superficie de apoyo mucho mayor que la suya. El hombre se apoya solo con las plantas de sus pies, así fácilmente se hunde, mientras que el cocodrilo no. En el caso de Satanás, vamos a luchar contra él en los cielos. ¿Por qué? Al estar en los cielos, él no puede hacer nada.
Amén. Amén. Al volver al relato de la rebelión preadámica, podemos concluir, por el libro de Génesis, que el diluvio de Noé no fue el primero que ocurrió. Hubo un diluvio anterior, Sí. que juzgó a las criaturas que siguieron a Satanás en su rebelión, antes de la creación del hombre, las cuales llegaron a ser los espíritus sin cuerpo, que hoy actúan en la tierra como los demonios y componen el ejército de Satanás. Por eso afirmo que Satanás tiene un ejército muy fuerte. Sí. No lo subestime. Él tiene la capacidad de engañarle y también al mundo entero. Si permanece en el plano terrenal, no lo vencerá. Será engañado por él y al final será llevado a la corrupción. Por eso, no caigamos en la trampa de luchar contra Satanás ¿Verdad? en su mismo terreno. Sí. Cambiemos de plano. Amén. Cambiemos de plano. Cambiemos de plano. Amén. Después del primer juicio divino, Dios no desistió de su propósito. Su intención era crear al hombre. Por tanto, volvió a crear la tierra y restauró su creación. Amén. El objetivo de Dios al volver a crear la tierra era extraer algo celestial de la creación. Amén. En el libro de Hebreos leemos, en el capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. El universo fue creado de la nada. Pero ¿qué herramienta usó Dios para crear algo de la nada? La palabra. Amén. Por eso la palabra es tan importante en la ejecución de la voluntad de Dios. Amén. La palabra profética crea, Amén. opera y ejecuta lo que Dios quiere. Amén. Amén. En el versículo mencionado, percibimos que lo visible es la creación, que vino a la existencia de lo que es invisible. Pero, ¿quién es invisible? Dios. Sí. Dios. Amén. Antes de la creación no había nada, nadie excepto Dios mismo. Amén. El término usado para el verbo crear es bara. Esa palabra significa crear algo a partir de la nada y es usada para describir cómo Dios creó todas las cosas. Amén. Por tanto, Él creó todo a partir de la nada y entonces la creación llegó a existir. Amén. Amén. De esa manera, la creación, que es visible, vino de Dios, que es invisible. La creación es la parte visible, es la sombra, y Dios es la realidad de esa creación. Entonces, ¿qué buscó Dios con su creación? Oh, sí. Ya que Él es la realidad invisible de su creación, su objetivo, al ponernos en un plano terrenal y Amén. visible, es extraer su misma realidad invisible. Amén. Amén. Esto no es solo algo invisible, sino también celestial. Se refiere al nuevo hombre, Amén. a la nueva creación según Dios. Esa es la finalidad de la iglesia. Amén. 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 Vemos que el reino de Dios va desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Ese es el reino de Dios en el plano celestial. Después de la eternidad pasada, surge el tiempo en el transcurso del cual ocurre toda la historia de la humanidad y del pueblo de Dios hasta que sea introducida la eternidad futura. Amén. La iglesia comienza una era dentro del reino de Dios que llamamos el reino de los cielos, la cual culmina en el reino milenario. Dios desea usar a la iglesia para que los cielos vuelvan a gobernar la tierra, que se encuentra usurpada por Satanás. El plan de Satanás era ser el mediador entre Dios y la creación, pero Dios quiere algo mucho más elevado.
Él desea extraer del plano de la creación algo para Él, algo celestial, divino. Amén. Israel era, de hecho, el pueblo de Dios, pero aún era solo un pueblo terrenal. Sí. El libro de Mateo empieza hablando de Jesús como hijo de David e hijo de Abraham. No empieza hablando sobre la raza creada en Adán, porque la raza creada todavía se encuentra en el plano terrenal. Dios desea llevar a la creación a otro plano. Amén. Entonces, Él comenzó a describir la genealogía de Jesús a partir de la raza llamada en Abraham, y no de la raza creada en Adán. Cierto. Dios llamó a Abraham porque Él desea que el cielo gobierne la tierra. Amén. Amén. Dios le dijo a Abraham, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, Amén. y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esa bendición es para trasladar al hombre al cielo. Esto está claramente descrito en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Amén. ¿Cuál fue la bendición de Abraham? El Espíritu prometido. Amén. Amén. El Espíritu prometido. Dios comenzó con Abraham una raza llamada, y el objetivo de ese llamamiento fue hacer de él una bendición. A pesar de tener al pueblo de Israel en el plano terrenal, la realidad del llamamiento de Abraham ocurre a partir de la iglesia. Amén. Porque a la iglesia Dios le concede la promesa del Espíritu. No existe nada mejor que el Espíritu prometido, porque Él nos traslada a otro nivel. Amén. Amén. Aleluya. Somos trasladados a otro nivel. Amén. Amén. La bendición de Dios a Abraham se extendería a todas las familias de la tierra, que serían benditas en él. Sin embargo, mientras vivió en la tierra, Abraham no obtuvo esa gran nación. En Hebreos se nos revela que, en realidad, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos en el cielo. Capítulo 11, versículo 10. Amén. Por tanto, concluimos que el objetivo del llamamiento de Abraham es finalizar el edificio celestial. Aparentemente él no obtuvo el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que la promesa no se concretaría aquí en la tierra, sino en el cielo. Amén. Amén. En Génesis leemos, y lo lleva afuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. Amén. No mire la tierra, mire los cielos. Las estrellas del cielo simbolizan la posteridad de Abraham, especialmente la posteridad espiritual, los hijos de la fe. Por la fe las cosas de Dios y las cosas celestiales se hacen reales. Amén. Amén. Eso no está en el plano terrenal, está en el plano celestial. Solo se puede acceder por la fe. Amén. La fe lo traslada del plano terrenal al plano celestial, porque los que son de la fe son hijos de Abraham, herederos de la promesa. Amén. 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 Gracias al Señor. Aleluya, porque somos de la fe. Amén. Pregunta: ¿por qué debemos cambiarnos al plano celestial? ¿Cómo hacemos eso? Amén. Alabado sea el Señor por la preciosa palabra que nos da en este día. Gracias al Señor por esta esfera de la fe. Damos gracias al Señor porque podemos, por la fe, ser trasladados de la tierra a los cielos. Gracias al Señor. Y allí podemos servirle. Así como Abraham fue llamado el padre de la fe. Esta fe fue creciendo. Él anhelaba una patria celestial. Gracias al Señor porque a él le fue prometida una patria celestial. Amén. Alabados al Señor porque por la fe
podemos conocer las cosas de Dios y las cosas celestiales se hacen reales por la fe. Gracias al Señor, hoy somos esa descendencia celestial prometida. Amable oyente, amado hermano, en Cristo Jesús, damos gracias al Señor por esta preciosa palabra. Mañana continuaremos disfrutando del alimento diario. Jesús es el Señor.